de este nuevo proceso llamado proceso de flagrancia. Decreto legislativo 1194. Reitero, hacemos referencia a los colegas que acaban de llegar, pero así facilito. Empezó en Italia con el judicio sumario, ¿no es cierto? Luego España también lo siguió, Costa Rica lo implementó en esta región, Ecuador lo dio muy bien, Costa Rica tribunales de flagrancia, Ecuador unidades de flagrancia, perdón, tribunales de flagrancia en Costa Rica, unidades de flagrancia en Ecuador. En el Perú estamos con la denominación de los juzgados de flagrancia y así se está trabajando. Argentina nos está copiando el tema. Hace cuestión de 4 meses, unos juristas vinieron y a partir del 1 de junio se implementan en Lomas de Zamora los procesos de flagrancia en Argentina. La cadena Caracol hizo una entrevista respecto a que en Colombia inicialmente tenían un juicio así, pero sumarísimo, pero no necesariamente en casos de flagrancia. El lunes pasado la cadena Televisa vino a mi oficina y están interesados también. ¿Por qué? Porque en 6 meses 24.000 procesados, 22.000 casos, y que están siendo resueltos más del 50%, ¿qué implica? De que solo el 1.8% de esas resoluciones han sido apeladas. Y hasta ahora no se vio ninguna en casación. ¿Qué está sucediendo? Primero, la atención a la víctima. Víctima era olvidada en todos los procesos. El tema siempre que hablaba Benjamín Mendelssohn, Zafatá, Emilio Viano, lo que decían acerca de que siempre el derecho penal era una mesa de 3 patas porque no tenía la cuarta pata que era la víctima, ¿no es cierto? Muchos de los historiadores que han hablado desde el Congreso de Bucarest sobre el Congreso Mundial sobre Victimología, el olvido secular de la víctima, que siempre ha sido un objeto decorativo, que siempre ha sido un problema no de atención inmediata, que el marqués Cesare Beccari había escrito sobre los delitos y las penas. Pensaban que todo era eso, el derecho penal. Ya los otros pensadores de la escuela posible dicen, no señor, también hay delitos, penas y el delincuente. Así como decían que el derecho nos dice, o la ciencia natural nos dice cómo es el hombre, ¿no es cierto? El derecho nos dice cómo debe ser el hombre. Y la criminología nos dice cómo es el delincuente. Y las ramas que nos hablan de la sociología criminal, la psicología criminal, la psiquiatría criminal, etcétera, todos esos ámbitos de derecho penal han configurado en conocer lo que actualmente vemos y que de una manera, Jiménez de Azúa decía, llegará el momento que la criminología se tragará al derecho penal, ¿no? Había esas pautas que desde ese momento ya había retumbado de la forma como ahora aparecen diversas formas de criminales, pero siempre la víctima había sido olvidada, ¿no es así? Las características propias, inclusive el aspecto de la victimodogmática, de decir que hay una concausalidad, una corresponsabilidad, que la víctima participa activamente en un hecho delictivo. ¿Qué están haciendo la prensa? Oiga, señor, en la mañana vi un reportaje. Señor, ¿cómo puede hablar con su celular en la calle? ¿No? ¿Vieron? Sí. Señor, pero ¿por qué habla su celular y qué tal si se lo arrancha? Uno dijo, está loca, ¿cómo es posible? Es algo impropio que yo puedo andar con el celular. Llega a un método de psicosis. ¿Cómo debo hablar por celular? Hablar así, mirando el chorro, no sé. Y llega un momento de hacer de la ciudadanía una suerte de temor, de saber cómo debo salir vestida a la calle. Esa forma de que la víctima tuvo directa participación en el hecho delictivo, ya lo habían hablado Jesús María Silva Sánchez, tanto tiempo sobre la victimodogmática, la participación activa de la victimodogmática. Benjamín Mendelssohn lo había desarrollado en su teoría acerca de las clases de víctimas, ¿no es cierto? Una víctima inocente, de que no había colaborado en nada con un hecho delictivo, una falsa víctima que denuncia un hecho delictivo sabiendo que no ha ocurrido, una víctima culpable que, digamos, sustrae una cartera, cruza la pista, lo atropellan y recibe un daño mayor del que quiso causar. Una víctima negligente, dicen una víctima negligente es aquella que, por ejemplo, deja abierta su casa en un sitio criminógeno alto, o camina o maneja su vehículo con las lunas abajo, habiendo objetos de valor, ¿no es así? Pero hablaba justamente este señor de una víctima provocadora. ¿Usted hincha qué equipo es? Cristal. Alianza Lima. ¿Usted? Y Real Madrid. Y Real Madrid. Ahora después se cambió. Yo soy Cristal 3 por 10. 3 por 10. ¿Usted?
escuché que dijo. Cristal 3 por 10. ¿Ah? ¿Alguien dice Cristal? Alianza. Pero Cristal 3 por 10, ¿Ah? Garcilaso. Oiga, ¿y acá, señor? ¿Usted? Esa ya es hincha de la U, es hincha de la Alianza. ¿A qué voy con el ejemplo? Usted es hincha de Universitario. ¿Usted se imagina colocarse su camiseta crema e irse a Comando Sur en un día de clase? Usted hincha de la Alianza, se le ocurre ir con su camiseta rayada de Alianza Lima a la trinchera norte. Se va a la trinchera norte con su camiseta. Muy bien, es una víctima provocadora, sabe que le van a pasar temas de lío. Entonces, pero ese lineamiento de víctimas hace ausente en toda política de procesamiento. La víctima, no. Con este nuevo proceso, la víctima recibe, no sé si en Huacho, pero en las cortes que he visitado, en forma inmediata el pago de la reparación civil. He visto que en pleno acto, señora, aquí está su familia, entrega el pago de la reparación civil, y queda muy bien. Se acaba el proceso con una tramitación anticipada y de mucho tiempo. Lo que se llamó en su momento en el Código de Hammurabi el siglo de oro de la víctima, ¿no? Así lo había considerado Rodríguez Manzanera, el siglo de oro de la víctima, el ojo por ojo y diente por diente. Pero esto no es un ojo por ojo, diente por diente, sino es que de una u otra manera, lo que en su momento Benjamín Mendelssohn, Elias Neumann había desarrollado esa suerte de que la víctima debería aparecer como nuevo representante de un reclamo propio e inmediato. Y Hans von Henting había escrito sobre la criminal and his victim. Dice que por las venas de la víctima corre sangre criminal. Y termino con este capítulo de la víctima porque es interesante, porque me viene a la memoria y a veces uno no puede quedarse callado, no debe dejarse callado como en este momento tan bonito para venir hasta Huacho, de que decía un genetista, Euler, ese tipo sí que se introdujo más allá en este tema. Se ve percatado de que toda la familia Kennedy había sufrido una serie de desgracias, ¿cierto? John Kennedy asesinado, Robert Kennedy, Edward Kennedy, John Kennedy decía. Y hay una revista, publicó un libro sobre... Sí, también un avión, John. Entonces, la maldición de los Kennedy. Qué raro. Y este señor, este genetista Euler extrajo genoma humano de los Kennedy y se percata de que eran ausentes de una sustancia que producimos todos, que es la serotonina y la dopamina de 4. Cuando una persona tiene esa ausencia, es potencialmente víctima. No tenemos un amigo que ya le pasa una desgracia, le roban el celular, le cae un florero que todavía está suelto, un perro que nunca ha ladrado a nadie, le muerde. ¿No tenemos un amigo piña? Sí, siempre hay un amigo piña. El Quique tiene un amigo. Tiene un amigo piña. Entonces, este señor decía de que ese hombre debe tener una ausencia de serotonina, es potencialmente víctima. ¿Cómo se llama? Serotonina y dopamina de 4. Pregúntele a un médico, les puede ayudar más, y esto me pareció curioso. Serotonina, dopamina. Sí, y dopamina de 4. Es como la adrenalina para el deporte, ¿no? Hoy día he visto a toda la gente, los hinchas del Real Madrid, como mi amigo, cuando mete Cristiano Ronaldo el último penal, saltaron, gritaron, ¿no? Y esa euforia es propia de... Y llegó tarde a clase. Y llegó tarde a clase. Yo le dije justamente a Anthony Atonizador, están viendo la Champions. Entonces, pero ¿qué pasa cuando hay incremento sustancial? Cuando tenemos serotonina y dopamina 4 en gran abundancia, nos convierte en delincuentes. Serotonina y dopamina de 4. Pero ¿qué pasa? Dice este señor que cuando tenemos eso en ausencia, somos potencialmente víctimas, pero cuando tenemos en abundancia, en muchos casos nos convertimos en criminales. En la Universidad de Eugenio María Hostos de Puerto Rico tuvimos a bien exponer este tema. Y me pareció curioso porque lo desarrollamos así, y de pronto el conferencista anterior, o sea, el maestro de ceremonias, dijo, Lombroso vive. Doctor, justamente iba a la teoría de Lombroso. Sí, dígame. No, que Lombroso decía que todos teníamos algo maligno de delincuencia en
al cerebro, Esos derechos en la época de los nazis, y operando se sacaba esa parte maligna de lo malo que era uno, Eso de hecho su de lo esposa, malo ¿no? que somos. Esa es la teoría lombrosiana. Muy bien. Claro, César Augusto Lombroso no era abogado, era médico, y él hizo una autopsia al sargento Misdea y se encontró con una cresta occipital que dijo que es raro, y este es delincuente. Y luego estableció el criminal nato, ¿no? De repente tenemos una persona frente amplia, pómulos saltados, ¿no? Decía una chata, ese es delincuente, decía. Es una teoría jalada de los pelos, porque podemos encontrar gente buena con esas características. Pero ahora aparece este señor con esa nueva teoría, dice, porque tenemos en el genoma humano un exceso de serotonina, dopamina 4, nos convierte en delincuente. Bueno, es el capítulo de la víctima, pero esta víctima ha sido olvidado en centurias. Nunca se acordaban de él. Este proceso, el decreto legislativo 1134 le da vida, empieza a ser atendido, empieza a cobrar interés y es resarcido. Entonces podemos decir de que cumple un efecto el derecho penal resarcitorio. Que esto en Costa Rica funciona muy bien. El derecho penal resarcitorio. Señor, ha tenido un accidente, ha perdido una mano, el hombre tiene la culpa, señor, yo le voy a dar trabajo, vamos a ayudar a su familia, quiere verme preso, ¿qué va a hacer viéndome preso? Voy a ayudar, es un error, manejé en un estado de ebriedad, pero bueno, etc. Y cumple esa función, y hay un seguimiento, Susana. Sin lugar a dudas, pensamos que no quepa duda de que no todo es sanción, no todo es el aspecto expiatorio, ¿cierto? Sino tenemos que buscar otra serie de características. Bien. Vayámonos ahora con otro problema. El problema que a nivel del Ministerio Público, la defensa, la policía y el Poder Judicial ha encontrado en la vigencia del decreto legislativo 1194. Rápidamente vamos a decir. Reclama la Fiscalía poco tiempo para buscar la evidencia, poco tiempo para tener las pericias, poco tiempo para hacer el informe policial y, caso Lima Norte, llegaste con 5 minutos de retraso, no te acepto tú. Sí. Informe policial. Y denuncia y le da libertad ¿a quién? A los marcas. Escándalo nacional. Ocurre el caso de que en algunos lugares, espero que en Huacho trabajen así, donde están una cantidad, Lambayeque, por ejemplo, Ica, La Libertad, Arequipa, están trabajando de la siguiente manera. Llega la denuncia policial, el hecho concreto, la noticia criminal, la noticia criminis, lo ingresa a una computadora y al toque aparece en la computadora del fiscal. Al toque aparece en la computadora del juez. Ya sé qué caso va a venir. El fiscal, ¿qué hace? Oiga, es un hurto. Bueno, señor policía, agote aquellas diligencias que sean importantes, etc. ¿Okay? Es un caso de violación. Es un menor, ya, voy para allá. No, son 5 marcas, tienen armas, pasamontañas, armas largas. No, yo voy, señor, yo conduzco como fiscal. Vamos a ver qué está pasando aquí. Esas cosas son importantes. Segundo, en los casos regulares envían el documento y sintonizan todos los apremios electrónicos. Corroboración domiciliaria. No por el WhatsApp. Oye, comisaría de Cañete, sí, mira, soy fulano de tal, me identifico. Puedes hacer una corroboración domiciliaria, me lo envías, etc. Funciona, funciona. Porque no va a tener el tiempo de irme hasta Cañete y regreso en las 24 horas. Es imposible. Correos electrónicos. Vemos con el escaneo de documentos. Señor fiscal, vaya avanzando su trabajo. Ya, y entonces el hombre va preparando su informe. ¿Necesito 24 horas? Sí, pero estas diligencias son importantes y voy llegando. Al momento en que yo estoy dentro de las 24 horas, fiscal, meto el documento. Y el juez chequea, oye, acá falta esto, acá falta aquello, acá falta aquello, acá falta... Sí, pero ¿cuándo usted me va a hacer la audiencia de prisión preventiva, por ejemplo, o incoación de proceso inmediato? Tengo 48 horas. Y en esas 48 el fiscal llega y le hace saber, por supuesto, a la defensa. Y simple y llanamente se evitan todos estos problemas. Otro, el fiscal debe hacer un requerimiento acumulativo. En el cuerpo general, incoo proceso inmediato. Otro sí digo, en caso que usted no considere que sea proceso inmediato, pues requiero prisión preventiva. O de lo contrario, nos vamos al proceso común. No estamos peloteando el expediente. No estamos peloteando, no, esto le corresponde a la fiscalía, le corresponde
entra al juzgado y hacemos un gravísimo problema. En Tumbes se intervino una señora que en la cavidad vaginal tenía una cantidad de droga y querían saber si es talco, es yeso, es harina. Pericia, uy, lo más cercano, Chiclayo, Lima, bueno. La pericia demoró 3 semanas. Y la norma de flagrancia nos dice que eso debe ser el acto. 24 horas y 48 horas para la incubación. Al día siguiente, los 3 días que estábamos en Tumbes, en Ecuador funcionó una cosa así, similar. La pericia la tenían en 4 horas. Los ecuatorianos ofrecieron sus laboratorios para que los tumbesinos vayan, pero por el tema de la cadena de custodia no se aceptó. Tremendo lío, falta de laboratorios, problema del Ministerio Público. Extracción de sangre a los que conducen estado de ebriedad o drogadicción. En Lima hay 64 extractores de sangre, pero hay solo 4 peritos que suscriben el perito. Oye, vengo mañana a firmarte. No, señor, ahora vas cada cierto tiempo. Y le dice, señor, es positivo, enviamos por correo electrónico, incobo proceso inmediato por conducción en estado de ebriedad. Llega la pericia original, aquí está, y se solucionan estos problemas. ¿Ok? Esa es una de las dificultades que reclama el Ministerio Público. Otra, la defensa dice, tengo poco tiempo para preparar mi defensa. Tengo poquísimo. ¿Qué hago? Entonces, en estos casos de incoación del proceso inmediato, tenemos que tomar medidas inmediatas, como abogado. Ya la familia me buscó, voy y digo, ¿qué es lo que has hecho? Veo la forma. Primero yo creo, muy bien, me opongo que esto no vaya al proceso de flagrancia. ¿Pero por qué? Ojo, el caso del doctor Rodríguez Hurtado dice, esto es un garrote extorsionador, el terrorismo punitivo, dijo el doctor. En muchos eventos que nos hemos encontrado, nos hemos agarrado, no es así, pues. Como dice el doctor, si en caso la evidencia es tal, contundente, pues negocio la pena. Pero si, por ejemplo, puedo encontrar situaciones que me han sembrado, situaciones que puedo llegar a demostrar en un proceso común, largo, que puedo buscar la absolución. De lo contrario, esta es la oportunidad que hemos tenido. Si no, simplemente vamos con la pena mayor. Entonces el abogado puede tomar esas actividades de defensa, ¿ok? Esas actividades para evitar que eso necesariamente vaya a proceso inmediato. 2 opciones, o nos vamos al proceso inmediato, incluido la defensa, estoy de acuerdo, o no, necesitamos una estación probatoria mayor. No hay dificultad, no hay dificultad. La idea es que mantengamos el criterio de la defensa, de que con ese actuar vamos a favorecer a nuestro patrocinado. Pero si vamos a perjudicar, como caso Buscaglia, ahí se distorsiona todo lo que debe decir, y ustedes vean el artículo 8º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El abogado debe obrar con buena fe, probidad y lealtad ante la justicia. Caso que es para todos los abogados. El otro problema que reclama la defensa, el acceso a esa carpeta fiscal. Entonces los fiscales están viendo la forma de la digitalización de sus actuaciones. En ICA funciona muy bien esto, ni bien que me han ingresado los documentos se digitaliza. Yo me identifico como abogado en ese caso, me voy a una cabina que hay en la puerta y visualizo y puedo ingresar mi USB o mi disco compacto y le dan los actuados, pero con una clave que en el acto soy, señor, soy abogado en este caso, su nombre, Juan Pérez Pérez, toma aquí, y extraigo y preparo mi defensa. Útil. Entonces esas cosas podrían ser, con el Colegio de Abogados, un convenio con el Poder Judicial, para que yo no tenga como abogado acceso a los casos que yo defiendo, no a los casos, por ejemplo, de otras personas, ¿no?, que puedan ser usados malamente. ¿De acuerdo? Tema del Poder Judicial. No, termino con el tema de la Fiscalía. Necesitamos fiscales exclusivos de flagrancia, llamados fiscales de flagrancia. Es la manera como ha surtido sus efectos en Costa Rica y en Ecuador. Tema del Poder Judicial. Necesitamos jueces comprometidos que sepan conducir adecuadamente a la audiencia. No me puedo demorar 2 o 3 horas en una prisión preventiva. Si no conduce bien la audiencia, no estoy dentro del ámbito de que esto